Hola chicos, ¿cómo están? Shh. ¿Vieron lo que está ahí? Creo que tengo miedito. Pero mirándolo bien, creo que está entablando una conversación con ese mosquito. Ok. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? ¿Bien? No sé qué hace aquí, pero yo estoy con mi amigo aquí, Max el Zebra, y del otro lado tengo a Marta Pavo Real, que me están acompañando aquí el día de hoy en clase. ¿Qué te parece si ya nos vamos a clase? ¿Sí? Porque me da miedito esa cosa que se levante de ahí. Muy bien, chicos. Hoy continuamos con nuestra campaña de prevención del consumo de drogas 2020. Material distribuido el día hoy, 3 de septiembre 2020. ¿Ok? Hola chicos y chicas, soy Luis y juntos conoceremos el día de hoy una nueva habilidad para la vida que se llama relaciones interpersonales. Son contactos que existen entre las personas por medio de la comunicación que nos permite intercambiar necesidades, intereses, afectos y forma de sentir y de ver la vida. Estas relaciones, para que sean saludables, deben basarse en los valores como el respeto, la tolerancia y otros. Todo esto es relaciones interpersonales. El concepto de relaciones interpersonales tenemos aquí, ¿ok? Y eso es una habilidad para la vida, una de las 10 que nos estamos aprendiendo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy es relaciones interpersonales. Vamos a ver qué actividades nos depara hoy. Oh, ¿qué dice el grupo? ¿A quién invitarías a tu barco? ¿A quién invitarías a tu barco? Muy bien. La actividad del día es, ¿sí? Al final de la clase te voy a decir cuál es el desafío de esta actividad. A ver, vamos a ver qué tenés que hacer. El barco de mis personas favoritas. La propuesta del día es que dibujes y pintes en una hoja o en una cartulina de un gran barco. Y dentro del mismo a las personas favoritas de tu familia, de tu escuela y a tus amigos. Cuando termine tu dibujo, compartilo con alguien cercano y explícale por qué esas personas están en tu barco. Y aquí te envío el desafío. Te desafío a que hagas tu barco, le pongas a tus personas favoritas y abajo escribas solo tu nombre, uno de tus nombres. En mi caso, yo voy a poner solo María y debajo de mi barquito, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Le vas a pedirle a mamá, a papá, a la abuela, que alcen su estado, ¿sí? Dentro de un rato la profe va a estar alzando su barquito con su persona favorita en su estado, ¿sí? Vas a ver en el estado de la profe. ¿Sí? Te desafío a vos a que le pidas a mami a que alce tu barquito con las personas favoritas tuyas en su estado, ¿sí? Recordar, solo utilizar uno de tus nombres, ¿sí? Y la frase del día. Escuchen bien, chicos. Bien. Recuerda siempre que sos inteligente y sabrás relacionarte positivamente con los demás. Repito, sos inteligente y sabrás relacionarte positivamente con los demás.
Ya está el desafío del día entonces. Espero ver los barquitos en los estados de los papás, ¿sí? De las abuelas, de los hermanos. Tengo 3, 4 hermanos y primos también en el grupo, así que te invito a que le diga que te alce tu fotito en su estado, ¿sí? Ok, yo voy a estar buscando entre los estados. Muy bien. ¿Qué trabajamos hoy? El área de comunicación L2, que es guaraní. Guaraní. Hoy mapa. Grado tercero. Fecha, jueves 3 de septiembre de 2020. Capacidad. Reconoce recursos utilizados en un texto como imágenes, personificación, comparación, metáfora y repetición. Tema que vamos a aprender de todo esto que está ahí, de nuestra capacidad, recursos literarios. Acuérdense, los recursos literarios son imágenes sensoriales, personificación, comparación, metáfora y repetición. Pero hoy vamos a enfocarnos a las imágenes sensoriales. Y para eso, yo ya te preparé un videito ahí, tocar los objetos, y vas a ver que vas a aprenderte una hermosa canción de las imágenes sensoriales, ¿sí? No iri guaraní, oí castellano, ¿ve? La canción que les puse está en versión castellana, no en guaraní, la topay. No bajemos la guardia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. El mosquito, aquí está nuestro mosquito que estaba en la pantalla principal. Creo que se le dice ñati también, ¿eh? El mosquito nos ataca. El reporte de la experiencia de la minga familiar nos ayudará a identificar cuántos criaderos hemos destruido. Seamos conscientes que la limpieza es la única opción. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. ¿Y cuál es la solución? La limpieza de la casa. Eliminar los criaderos. Y hacerlo mínimamente cada 15 días, chicos, ¿sí? Decirle a mamá que pasaron ya 15 días, tenemos que limpiar todo nuevamente nuestro patio, a ver si encontramos algún reservorio de agua y eliminar. Muy bien, avanzamos. Minamba épico ova. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué imagen! Ñati, estos son ñati, son mosquitos, son todos ñati. Oh, vamos a ver qué dice la parte de arriba. ¿Qué voy a hacer? Es que me sorprendió la imagen. Ya agarrai, paite, voy que la, hoy, upaite ta kushupela ñati. Ya se llama, petenja. En la propuesta 1, vamos a ver qué dice. Ayesare kotangare, deje, haamumbe u, sherogaguape aheshaba, ikatu, proporandu oyupe. Observo la imagen que a mí ya me llamó demasiado la atención luego y hago un diálogo con mi familia. Y se les podemos hacer preguntas. Pero en guaraní, chicos, ¿sí? En guaraní. A ver, la primera pregunta dice, ¿qué le pasa a esta niña? Oh, Dios, sí, ese me pregunta. Hoy su baite su peñatín. ¿Sí? Le está comiendo los mosquitos literalmente. ¿Sí? Le está picando mucho mosquito. Oh. ¿Por qué será que está, está masajeando su bracito? Muy bien, ¿por qué le duele? Y chupe. Sí, porque la picadura del mosquito duele muchísimo. Para eso hay que eliminar los criaderos, chicos. Imagínate que nos esté molestando y no podamos estar en el patio sentadito así como ella. Muy bien. Ya hasai huibepe, ya es chamba para llegar a pota.
Hetaitere la ñati un pepe. Mocoinja. 2. Moñe'ena. Leo esta lectura. León hañati un. Ah, León hañati un. Peba y coraje. Muy por ahí te. Cuape yo mismo y coajina ñati un. Cuape teje ñati un. Veamos dejar hoja ahí. Jacoaca tu león coape. León hañati un. Va, pues menos ya poco a un vive. Hate kupelue no va ko hate la iposhia. Hañati un katu oñe ese aisha hendie. Va, pues menos ikota como ñe inami. Ya ella, va, pues ikota. León, oputu ibiramata wupe. Hañati un manterei oyopimimi y supe. León, oñeta león pepe. Ani vema se yopi. Ya que se pembarete rombo petajina. Ñati un kwa. Shenda kujende hubui. De tu shaiterei. Ha dikatumu aire yapo mba'eve cherehe. Ha ojopimeme ichupe. Inambipe. Itime. Huguaipe. León oñekarãimbáanga. Oñeha'ãme ojagarra ñati'ũme. Ñati'ũ. Ha'evoíngo ndéve. Nandepu'akamu'ãi cherehe. Ñati'ũ ojeroviaiterei ijehe ha ohorei hese omaña'ỹre haperãne. Péicha oho ho'a ñandu remimbo mbytetépe ha ndaikatuvéi osẽ. León. Nañaneñañaiva'erã oñondive ñande raperã. Ndaipukúi. Iporãitépa ko moñe'ẽrã. He'i Pepe. Esópo mba'e. Omombyky ha ombohasa Guaraníme. María Gloria Pereira. Le explico así rápidamente, chicos, porque ya les puse en uno de los videitos la versión, otra versión, pero en español de la traducción de este texto. El león que estaba descansando bajo un árbol y el mosquito cada tanto se pasaba picándole. En una de esas el león ya se enojó y le dice: por favor, no me piques más. Tengo unas enormes garras y te voy a aplastar. ¿Y qué le responde el mosquito? Yo no te tengo miedo. Vos sos tan grande que no vas a poder conmigo. Y le siguió picando. Le picó en la oreja, le picó en la nariz, le picó en la colita. ¿Sí? El león se arañaba todo por querer atraparle al mosquito. Y ahí habla el ñati'ũ, aquí le dice: te avisé luego, te dije luego, vos no sos contrario para mí, no sos enemigo para mí. Se engrandeció tanto. Y el mosquito, creídamente, se va y no miró por su camino. Y ¡pos! Se cayó
en una tela de araña. En el centro luego se fue y se estancó porque no miró su camino. Y no pudo salir más de ahí. Me imagino que alguien se encargó de ella. Y ahí el león nos da la moraleja y la enseñanza. No seamos malos con nadie. Nuestro camino es corto. ¿Ok? Bueno, creo que es una hermosa lección la fábula del león y el ñatín. Me re encantó. ¿Por qué? Porque te dice la vida cuál es. Disfrutala. Disfruta la vida, porque es tan corta. ¿Ok? Y empezamos con nuestro ñeendú. ¿Qué era ñeendú? ¿Alguien se acuerda? Vamos a escribir, vamos a colocarlo en versión español para... Muy bien, algunos ya lo saben. Vocabularios. Vocabularios, o sea, palabras. Ñeendú, vocabularios. Mamba, animal. Bicho y, insecto. Ñati, mosquito. Oyopi, pica. ¿Ok? ¿Por qué repito, chicos? Para que ustedes también vayan verbalizando, ¿sí? Repetir es la única forma de aprender una lengua correctamente y una vez que sepamos ya no es necesario. Continuamos. Ah, mira un poco, qué animales. León, ñati, yaguareté, ese ya vimos en matemática. Aquí está nuestro yaguareté que nos ayuda con la tarea de matemática. Hola, yaguareté, ¿cómo estás? Genial. Oh, y aquí tenemos un nuevo personaje que es una mosca. Berú guaraní. Vamos a ver qué vamos a hacer. A mí ya me encantó los dibujitos. Amongorá, Umi, Mumba, Javisho y Oiba Muñerame. Encierro en círculo los animales que aparecen en el texto. Shaikwa, mapa. De veí. Ma. Ñati ñati Javi león, pe. Ajá. Yaguarete es una matemática peguá, en la peguá. Pero ella nendibeco árabe guaraní. ¿Me pone? Ña mongorama. Mongora es colocar en círculo los animales que están en el texto. Muy bien. Ya sai wiwepe maepa yeyapota. Ya se maepa yeyapota. Heiko ape. Ajaiwi momopa oyopi ñati un león. Bueno. Ajaiwi significa subrayo. ¿En qué lugares del cuerpo le estuvo picando el mosquito al león? Y time, hoy por ahí te ambue, Huguaipe, hoy por ahí 20 mapea. Ambue, dice, inambipe. Vean, haigu, subrayo, inambipe, y time, Huguaipe. Hoy por ahí. Utilizo reglas, chicos, para hacer esto, ¿ok? Ñe, oñemumbe uva, yaheshaba, ñajetuba, ñañanduba, ñajenduba, baishapa, ñañandu umi, yauba, ina, oyeero, imágenes sensoriales. Ha ñeputumo, jesaka, orahangua, pe ñamoñe'ẽva ha jahai porãve hag̃ua ja'eséva. Las palabras que nos dicen, las imágenes visuales, olfativas, ñañandúa es táctil, auditiva, cómo sentimos
las imágenes sensoriales y esto nos ayuda a aclarar mejor las oraciones y a escribir mejor lo que significa. Entonces aquí lo que estamos viendo, chicos, es un concepto de lo que es imágenes sensoriales, pero en guaraní, y nos cita Yaheshaba, que es la imagen visual, Ñajetumba, que es olfativa, Ñañanduba es táctil, Ñajenduba es olfativa. No, Ñajenduba es auditiva, ¿ok? Ok, avanzamos, borramos todo para avanzar, porque si no hay que borrar la pizarra. Avanzamos, vamos a ver qué dice en el número 5. Poya es guaraní me 5. Ya huere coco, hablan de imágenes sensoriales, cueras e iban de eco, ape. Muy por interés. Allí sareco, jamuñe, imágenes sensoriales de aquí está. ¿Cómo voy a decir cuando es visual? Tesarupi. Eremi. Tesarupi. Muy importante. Táctil. Oye pokova. Muy importante. Auditiva. Oñejenduva. Gustativa. Oñeñanduva rupi. Oñeñanduva rupi. Olfativa. Oñejetumba. Erequejina. Muy por interés. Entonces ya tenemos la forma de cómo se dice las imágenes. Vamos a ver la propuesta número 6. Po-tein. Po es 5, petein es 1. 5 más 1, 6. Muy bueno. Ambos ovai o por anduva cheve cherogagua. Contesto lo que me preguntan mis familias o mis familiares. Ya es va ella imágenes sensoriales pa Jaipuru. ¿Serán ok? Ahí huyen de cuá. Ñati ñande yopino. ¿Qué tipo de imágenes sensoriales vamos a utilizar en la oración? Ñati ñande yopino. Me pica el mosquito. ¿Cuál de las imágenes? Muy bien, entonces ahí al lado, chicos, vamos a escribir para no olvidarnos. Oye, Shirano. Oye, po. Cova. Porque a través del táctil, ¿sí? Sentimos en el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Ambue y huivepe. Ya, pojina. Bukumin. Shirano, sapueite. Shirano, ¿ok? Ambue y huivepe. Va erepa na iporai ñande yopi ñati. ¿Por qué no es bueno que nos piquen los mosquitos? ¿O por qué hay que evitar que nos piquen los mosquitos? Muy bien, porque nos va a enfermar. Ñandembo asuta y catuberu hinamba asuñandebe. Hoy por interés. Hay terei pe ya por interés me aprender a enviar. Y vuelve, ya sabes ese y vuelve ya llama para ya pota. Y poco iko arape la guaraní. Ko ape ani que shere sarai amundo baraja shembo de jarape sherembia poco awiete wive pen ya pe kwamo bamba e pahese. Arangue bo epu ya hay wiko. Arangue bo epu
temimbo erera ha erera joapy, mbo'ehao, mbo'esyry, mbo'ehára. Oiporãpa, ja'ejeýg̃arã ñe'ẽ. Ápe mba'e he'i. Amoñe'ẽjeýmoñe'ẽrã ha ambosa'y imágenes sensoriales rehegua. Quiere que vuelva a releer el texto, ¿sí? Para identificar algunas imágenes. Jaha ñanemoñe'ẽrãme ko'ápete jaguereko. Ko ha'e ñane imágenes sensoriales rehegua. ¿Qué quiere que hagamos, chicos? Quiere que leamos todo nuevamente, identifiquemos qué imágenes son. A ver. Ko'ápe. Ñañepyrũ. León opytu'u yvyrama taguýpe. Esta es una oración. El león estaba descansando debajo de un árbol. ¿Con qué yo sé, con qué sentido percibo, me doy cuenta de que el león está bajo el árbol y que está descansando? Con los oiporãiterei, con los ojitos. Entonces vamos a dibujarle un ojito. Es una imagen visual, ¿ok? Ambue. Otra oración, la de al lado, vamos a leer, por supuesto. Ñati un manterei oyopi imimi y chupe. ¿Cómo él se da cuenta que le está picando? ¿Eh? Muy bien. Táctil. Entonces voy a dibujarle aquí yo una manito. Yepocoa. ¿Ok? ¿Ok? Y así ustedes van haciendo, por ejemplo, este donde dice Aniveche yopi. León empieza a hablar. Aniveche yopi. Shakeche pape mbaretepe promopetajina. Muy bien, aquí hay uno auditivo porque está conversando. El otro le escucha. ¿Ok? Y así van dibujando, chicos, en su texto, ¿sí? Hoy por interés, para aprender más, ¿sí? Yo les dejo ahí y ya voy a pasar en la tarea A. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la A. La A ya hicimos. Yo te invito a que hagas más. La A. Ambo yuayuje copete o yujeguaba. ¿Sí? Voy a leer la oración y a qué corresponde. Voy a hacer uno, chicos, ¿sí? León, peaye y poma. León, putu, mata, ese ya hicimos arriba. A ver cuál no hicimos. Ñati, un mantere yo pi león me, ya poma vei. Hambue, león gei, aniveche yupi. Justo los tres hicimos. Oh, no. Si miraron bien el video, esta tarea voy a dejarlo así porque la profe justo ya puso los dibujitos ahí. Bueno, en la A no voy a hacer porque ya está todo completito. Si vos volvés a ver la tarea A, ¿ok? A ya tan debe pechón. Ambue va a PGI. Y vuelve PGI. Amuja anga imágenes sensoriales de Ewa. Umiñe eyuayu quiere. Vamos a anga imágenes sensoriales, ¿sí? Los dibujitos vamos a hacer. She hause tembi ujeva. Baishawa imágenes sensoriales para amo que voy a dibujar aquí. ¿Cómo yo sé que la comida está riquísima? Muy bien, entonces aquí vamos a dibujarle a la lengüita, porque es la gustativa, por supuesto, ¿verdad? Y puedo ponerle una boquita para que sea más, ¿sí? Estoy sacando mi lengüita, ¿ok? Casi mi dibujo me salió bien. No voy a borrar nomás otra vez. Voy a borrar nomás otra vez, le voy a dejarle solo la lengüita aquí.
ver, esta parte le voy a borrar. Y este es mi lengua. Tembi Eso te voy a dejar. Creo que es hachi. Hachi. Ok, ok, entendiste. Muy bien, vamos a ver los indicadores de evaluación. Heipeisha, Petenjape. Identifica imágenes sensoriales de un texto. Mokoijape diferencia el uso de imágenes sensoriales en situaciones dadas. Y esto le agradecemos a las hermanas Marcelina y Graciela, ¿ok? Gracias, hermanas. Y ahora después de saber qué pasó en esta historia, ahora me siento más tranquilita. Porque nuestro amigo el mosquito, lo siento mucho que te diga, pero cayó en las redes de la araña. ¿Y qué pasó, León? Tengo miedo, puede ser que venga cerca mío. Bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.